Buenas, queridos estudiantes de 11º año del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria. Soy el profesor Esteban Bermúdez y en esta ocasión vamos a trabajar el tema de transformaciones en el plano, específicamente los subtemas de simetría axial y reflexiones. Para empezar, vamos a definir lo que es simetría axial. Dice que una figura posee simetría axial si existe una recta L, ahí la llamamos L, pero en realidad puede llamarse de cualquier otra manera. Lo importante es que exista esa recta que refleja de un lado lo mismo que del otro. Dicha recta se llama eje de simetría. Entonces, para tener una idea, es como lo que sucede con los espejos, ¿verdad? Que de un lado refleja exactamente lo mismo que está en el otro. En una simetría axial con eje de simetría L, a cada punto A se le va a llamar preimagen y se le va a asociar un punto A', ese palito que tiene la A ahí arriba, se lee así, A', y sería la imagen del punto original, ¿verdad? De tal manera que se dice que el punto A y A' son elementos homólogos, tal y como se logra observar en las siguientes imágenes. Ok, vamos a analizar algunos ejemplos de figuras con simetría axial. Estos ejemplos son los que encontramos en el folleto de trabajo, en el cuaderno de práctica. Tenemos esa primera figura, vemos la figura de Homero Simpson, y exactamente así como está esa figura, se puede decir que presenta simetría axial, y el eje de simetría es la recta L, esa recta que vemos que de manera vertical está dividiendo o está pasando por medio de la figura. La figura anterior, como dice ahí abajo, posee simetría axial y su eje de simetría, la recta L. Se observa que los puntos A, o sea, este punto de acá, y A', son puntos homólogos, ¿verdad? Porque es el reflejo uno del otro, ¿verdad? Con respecto al eje de simetría. De igual manera sucede con el punto B. Vemos que este punto B es como la punta de abajo de la camisa de Homero. Entonces, su punto homólogo o su imagen sería este punto que estoy señalando acá abajo, ¿verdad? Que sería el otro extremo de la camisa, ¿verdad? Entonces, en el caso de la simetría axial, lo podemos relacionar directamente como el efecto que nos daría un espejo, ¿verdad? Como que esa recta L viniera a ser un espejo. Acá tenemos otra figura, en este caso es una mariposa. Tenemos que nuestro eje de simetría es esta recta que se ve acá verde, ¿verdad? Que se llama en este caso J. Y aquí es algo muy importante, muchachos, y es ver que los ejes de simetría no siempre van a ser verticales, no siempre van a ser horizontales, sino que pueden tener cualquier dirección, ¿verdad? Y eso va a depender también de la orientación que tenga la figura. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un punto M, veanlo acá abajo, lo estoy señalando con azul. Ese punto está como en la puntita del ala. Entonces, con respecto al eje de simetría, este punto M tiene un punto homólogo o una imagen que sería este punto de acá arriba, que se llama M'. Lo mismo si vemos el punto N que tenemos acá, este punto N tiene un punto homólogo, o sea, del otro lado del eje de simetría, que viene a ser este punto de acá. Y algo importante de aclarar, ¿verdad? Acá, para efectos de ilustrar, pues solo señalamos dos puntos, pero en realidad con cualquier punto que yo señale en la figura, si posee simetría axial, tiene que existir una imagen del otro lado del eje de simetría. Entonces, se supone que con cualquier punto. Por ejemplo, acá yo voy a señalar este puntito que está en la antena del lado de abajo, ¿verdad? De la mariposa, y tiene su respectivo punto homólogo
en este otro punto aquí arriba, ¿verdad? También se les llama que son puntos, bueno, se les dice que son puntos homólogos o también puntos correspondientes. ¿Ok? Y bueno, acá en esto que apareció acá es lo que estamos diciendo, ¿verdad? De que el eje de simetría de la recta J, y que al igual que el Homero Simpson se observa que existen pares de puntos homólogos como lo son M y M', N y N', ¿verdad? Y cualquier otro punto de cualquier otro par de puntos homólogos que queramos identificar ahí. Muy bien. Ahora, también existen figuras con varios ejes de simetría. Si ustedes recuerdan, el de Homero y el de la mariposa solo tenían un eje de simetría. Cualquier otra recta que yo hubiese trazado ya no funcionaba como eje de simetría. Pero vamos a tener figuras en donde sí van a haber varios ejes de simetría. Pueden haber 2, 3, n cantidad de ejes de simetría dependiendo de la figura. Por ejemplo, acá tenemos este cuadrado ABCD y vemos claramente que por ser un cuadrado tiene 4 ejes de simetría. El primero es esta recta azul horizontal, veámosla acá donde la voy siguiendo con el puntito. Otro eje de simetría es la otra recta azul que es vertical, vean acá donde la vengo siguiendo con el puntito rojo. Y también tenemos estas diagonales, ¿verdad? Que vienen a formar o a hacer ejes de simetría, ¿verdad? Entonces, en particular, tenemos el cuadrado como una figura que posee 4 ejes de simetría. Ahora bien, no todas las figuras van a presentar ejes de simetría. De hecho, van a existir figuras que son completamente asimétricas, ¿verdad? Como por ejemplo esta que tenemos ahí. Vean que esa, bueno, tiene una forma, es como una especie de flecha, pero digamos, si vemos acá esta recta, que pensaríamos que es un eje de simetría, pero en realidad no lo es, porque por ejemplo yo acá, vean este punto que señalo aquí, del otro lado del eje de simetría no hay ningún punto correspondiente, no hay ningún punto homólogo, debería de estar aquí el punto, más o menos por aquí. Igual, si yo tomo un punto por acá, se supone que debería de haber un punto como por acá más o menos, y no lo hay. Entonces, así como está esa figura y con esa recta que se ve como de color rojo, definitivamente no hay simetría. Y por más que yo intente buscar alguna otra recta que funcione como eje de simetría, para esta figura en particular no existe. Si trazamos por ejemplo esta que voy llevando acá de color verde, definitivamente lo que está de la parte de abajo no es el reflejo de lo que está arriba, o sea, no funciona como eje de simetría. Entonces definitivamente vamos a tener una figura que no posee simetría axial. Ok, características importantes en la simetría axial. Vamos a hablar de puntos homólogos equidistantes del eje de simetría y lados homólogos en polígonos que presentan simetría axial. Esos son los dos puntos que vamos a tocar. Entonces vamos a ver, puntos equidistantes. Tenemos esa figura que es un boceto del Taj Mahal, que es una edificación que se ubica en la India, ¿verdad? Muy conocida. Y a pesar de que es un boceto, en la vida real, digamos, sí presenta simetría axial, ¿verdad? Entonces, una de las características que presenta cualquier figura con simetría axial es lo que tenemos acá a la derecha, que en toda figura con simetría axial siempre se cumple que la distancia de un punto al eje de simetría es igual a la distancia entre el eje de simetría y su punto homólogo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir el punto C. Vean acá donde lo voy a señalar con rojo. Aquí está el punto C a la izquierda. Se dice que este punto C es
está a la misma distancia del eje de simetría que el eje de simetría con su respectivo punto homólogo. O sea que en la buena teoría, ese segmento de color rojo que acabo de dibujar, bueno, quedó muy torcido, pero digamos que imaginemos que es un segmento. Ese segmento de color rojo tiene que medir igual que el segmento de color verde que yo tracé. Es decir, que la distancia del punto C al eje de simetría, o sea, a la recta, tiene que ser la misma distancia que hay del eje de simetría al punto homólogo, o sea, a la imagen. Ok, entonces también podríamos analizarlo, digamos, con el punto D. Aquí tenemos el punto D al lado izquierdo, ahí lo señalé con color morado. Entonces, la distancia que hay del punto D al eje de simetría tiene que ser la misma distancia que hay del eje de simetría a su punto homólogo. Ok, entonces estos segmentos, este de color morado que yo acabo de trazar acá, tiene que tener la misma medida que este segmento de color azul que yo acabo de trazar acá, ¿verdad? Que tenemos ahí. Es decir, ambos puntos tienen la misma distancia al eje de simetría, y eso en términos matemáticas lo decimos de la siguiente manera, que el punto D y el punto D' son equidistantes de la recta L. ¿Ok? Entonces eso se va a cumplir para cualquier par de puntos homólogos en una figura que presenta simetría axial. ¿Ok? Y a la derecha, esta segunda afirmación dice L es la mediatriz del segmento C', y así para el resto de todos los pares de puntos homólogos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo trazo un segmento, por ejemplo, desde el punto C hasta su homólogo, hasta el punto C', la recta L, o sea, el eje de simetría, lo que hace es partir a la mitad a ese segmento. Ese concepto es el concepto de mediatriz, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con lo que mencionamos anteriormente, ¿verdad? De que las distancias de ambos puntos al eje de simetría es la misma. Entonces, es equivalente a decir que el eje de simetría, en este caso la recta L, es la mediatriz del segmento que va desde C hasta C'. Y de manera homóloga con el resto de pares de puntos homólogos. El segmento de D' lo tenemos acá. Entonces, la recta L es mediatriz de ese segmento, o sea, parte el segmento a la mitad. Entonces, esa es una característica muy importante, jóvenes, que no se nos puede olvidar, que los puntos homólogos son equidistantes en figuras que presentan simetría axial. Y con respecto a los segmentos homólogos, bueno, en las figuras anteriores no existían o no se visualizaban segmentos homólogos, pero cuando tenemos figuras como por ejemplo la que tenemos en pantalla, en donde hay un polígono, bueno, en este caso es un polígono, ¿verdad? Entonces, además de ver pares de puntos homólogos, también podemos ver pares de segmentos que son homólogos. Por ejemplo, acá a la derecha tenemos que A es preimagen de G. Veámoslo aquí, donde voy a señalar con color rojo el punto A. Ok, muy bien, véanlo acá. Con respecto al eje de simetría, esa recta de color rojo que está partiendo a la mitad de la figura, el punto A es la preimagen de este punto que tenemos acá, que estoy señalando abajo, del punto G. Lo mismo es el hecho de que A sea la preimagen de G, lo mismo que decir que A y G son puntos homólogos. Bien, luego por ejemplo, podemos hacer la misma afirmación con el punto B, que lo estoy señalando acá arriba, y aquí abajo el punto F. Entonces yo voy a decir que F es la imagen del punto B, o bien que B y F son puntos homólogos, ¿ok? O correspondientes. Y bueno,
que no queda de más recordar entonces que aquí, por haber simetría axial, igual se cumple lo que son equidistantes, ¿verdad? B y F son equidistantes de la recta L, A y G son equidistantes de la recta L, o sea, del eje de simetría, y cualquier par de puntos homólogos de esa flecha, bueno, de ese polígono, van a ser equidistantes de la recta L. Y ahora vamos a hablar de segmentos o lados homólogos. Por ejemplo, acá a la derecha tenemos la primera que dice AB, el segmento AB es homólogo con el segmento GF. Vamos a ver, el segmento AB es este que voy a señalar acá con azul arriba. El segmento AB es el homólogo con el segmento GF. ¿Ok? Vean que sí es cierto. Ellos son homólogos, ¿verdad? Correspondientes, o sea, como que uno es el reflejo del otro con respecto a la recta L. Podríamos decir que BC, voy a señalarlos acá con color morado, BC, el segmento este que va para arriba, ahí lo señalé, vean, es homólogo con el segmento FE. ¿Ok? Vean que sí, son el reflejo uno del otro. Y algo muy importante es el orden de las letras, ¿verdad? Si por ejemplo aquí dice BC, o sea, el primer segmento va de adentro para afuera, a la hora de escribir el homólogo también hay que escribirlo en el mismo orden, o sea, de adentro para afuera, ¿verdad? Por ejemplo, en el segmento AB y GF, si el segmento AB yo lo estoy nombrando de izquierda a derecha, entonces su homólogo también hay que nombrarlo de izquierda a derecha. Por eso AB es homólogo con GF. Si por alguna razón yo lo quisiera nombrar para la derecha, a la izquierda, ¿verdad? Más bien al revés, de derecha a izquierda. Entonces yo diría, por ejemplo, el segmento BA es homólogo con el segmento FG. ¿Ok? Y así sucesivamente, jóvenes, con cualquier par de lados homólogos en una figura, en un polígono, ¿verdad? Que tenga simetría axial. Muy bien. Y continuando con otro tema, pero que está íntimamente relacionado con este de simetría axial, vamos a trabajar con lo que es una reflexión. Creo que la palabra nos induce a pensar en un reflejo, ¿verdad? Y de hecho, así es. Si vemos ahí en la imagen, vemos una persona viéndose en el espejo, ¿verdad? Entonces dice que una reflexión de una figura con respecto a una recta L es una transformación isométrica. Isométrica quiere decir que no cambia la forma ni el tamaño, en la que a cada punto A le corresponde otro punto A', tal que el eje de simetría es la mediatriz del segmento AA', tal y como lo mencionamos en los ejemplos anteriores, ¿verdad? En este caso el eje de simetría funciona como un espejo, ¿ok? La imagen no cambia de forma ni de tamaño respecto a la preimagen, y eso es muy importante, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, llega en la mañana a peinarse o se ve en el espejo o algo, la imagen que usted ve en el espejo es la misma imagen suya, ¿verdad? En un espejo, digamos, ordinario, normal. Ni se hace más pequeño ni se hace más grande, ¿verdad? Yo sé que existen espejos que hacen eso, ¿verdad? Que aumentan más que todo, pero pensemos en un espejo normal, ¿verdad? Cuando uno llega y se ve al espejo, no, uno se ve tal y como es, ¿verdad? No se ve ni más grande, ni más pequeño, ni más gordo, ni más flaco, ¿no? Entonces, a eso mismo se refiere con que la reflexión es una transformación isométrica, o sea, no hay cambio ni de forma ni de tamaño. Ok, vamos a trabajar reflexiones en el plano, ¿verdad? Entonces vamos a reflejar o vamos a hacer una reflexión sobre el eje X. Ok, tenemos por ejemplo ese punto, llamémoslo R. Y vamos a utilizar el eje X como eje, en este caso, como eje de reflexión, ¿verdad? Como, imaginemos que ese es el espejo. Ok, entonces, si este es el espejo, la distancia que hay del punto R al espejo tiene que ser la misma distancia que hay del espejo
a su punto homólogo. Ok, vamos a ver si eso es cierto. Ok, vean dónde llegó el punto. Ese punto se llama R'. Ok, y vean que cumple con la condición o la característica de que son equidistantes del eje de simetría. Del punto R al eje de simetría, aquí contamos 3 cuadritos. En esta otra, del punto homólogo, o sea, de su imagen al eje de simetría, también contamos 3 cuadritos. Ok, entonces ahí ya tenemos una reflexión de ese punto. Analicemos otro punto. Por ejemplo, ese punto H. Yo quiero reflejar ese punto con respecto al eje X. Entonces, se supone que si el punto H está a una unidad del eje X, o sea, a una unidad del espejo, su homólogo tiene que estar también a una unidad del otro lado del espejo. Digamos que vamos a ver, señalemos aquí a ver si ahí cae el punto. Muy bien, ese sería H'. Cumple con que los puntos son equidistantes. Vamos con un tercer punto, llamémoslo N. Vemos que con respecto al eje de simetría, que en este caso, bueno, al eje X, está a 2 unidades, a 2 espacios, 2 cuadritos. Entonces su punto homólogo, o sea, su reflejo, tiene que estar del otro lado del eje también a 2 unidades, 1, 2, o sea que debería de caer ahí. Vamos a ver. Muy bien, N'. Entonces, ahí tenemos, jóvenes, la reflexión o la manera de reflejar puntos con respecto al eje X. Y esta es la forma gráfica, por supuesto, ¿verdad? Algo importante es ver que aunque este es el eje X, esta se le puso acá la recta y igual 0. Cuando a nosotros nos hablen de la recta y igual 0, nos están haciendo referencia al eje X, o sea, todos los puntos sobre el plano donde la y vale 0, y eso solamente sucede en el eje X. Ahora, esos puntos que acabamos de dibujarlos de color rojo y los reflejos, los que acabamos de reflejar, podrían ser, por ejemplo, los vértices de un triángulo. Entonces, si yo tuviera que reflejar un triángulo con respecto al eje X, lo haríamos de la misma manera. Tomo los vértices, mido las distancias que hay de cada uno de los vértices al eje de simetría y lo reflejo del otro lado, ¿verdad? Entonces, esa sería la manera. Ahora, analicemos otra cosa. Por ejemplo, vean el punto N. El punto original es 2,2. Esas son las coordenadas. Las coordenadas de su reflejo dieron 2, menos 2. Por ejemplo, el punto R, vemos acá arriba que las coordenadas son, las del punto original son menos 4,3. Las de su homólogo son menos 4, menos 3. Y el punto H tiene coordenadas menos 3,1. Entonces las de su punto homólogo, veámoslas ahí, es menos 3, menos 1. Entonces, si comparamos, jóvenes, por ejemplo, de N con N', son las mismas coordenadas, lo único que cambió fue el signo de la Y. Lo mismo acá. Si yo comparo el R con el R', lo único que cambió fue el signo de la Y. Y si yo comparo las coordenadas del punto H con el de H', nuevamente lo único que está cambiando es el signo de la Y. Entonces, quiere decir que dado un punto X, Y, las coordenadas de dicho punto al aplicarle una reflexión respecto al eje X serán X, menos Y. Eso quiere decir, jóvenes, que yo para hacer una reflexión de un punto, claramente lo puedo hacer gráficamente, como ya vimos, ¿verdad? Contando cuadritos, distancias, o simplemente aplicando esa propiedad, ¿verdad? Entonces, inclusive, si yo decidiera tomar, por ejemplo, un punto acá, 5,5, entonces, aplicando esto que acabamos de escribir acá, y sin necesidad de dibujar ningún otro punto, yo sabría entonces que las coordenadas de su punto homólogo sería 5, menos 5. O sea, simplemente se le cambiaría el signo a la coordenada Y. ¿Ok?
¿Ok? Continuamos. Ahora vamos a trabajar reflexiones, pero vamos a cambiar de eje. Ya no va a ser el eje X, sino que ahora va a ser el eje Y. Por ejemplo, tenemos un punto acá, un punto A. En este caso vamos a poner de una vez los 3 puntos que vayamos a trabajar, o los 4 puntos. Tengo esos 4 puntos. De hecho, vamos a ver que esos 4 puntos corresponden a los vértices de ese cuadrilátero. Yo quiero hacer una reflexión de ese cuadrilátero con respecto al eje Y. Vean ahí, este eje de color rojo es el eje Y. Y por nombre, además de eje Y, también se le conoce como la recta X igual 0. O sea, es una recta en donde todas las X valen 0, ¿verdad? O sea, solo las Y tienen un valor distinto de 0. Entonces, si yo quiero reflejar, por ejemplo, el punto A, ahora con respecto a esta recta, gráficamente lo vamos a hacer de la misma manera que el anterior. De este punto al eje de simetría contamos 1, 2, 3. Hay 3 unidades. Entonces, del eje de simetría, del eje de simetría al otro lado, ¿verdad? También tenemos que contar 1, 2, 3 unidades. Vean ahí donde cayó el punto. Ahí estaría el punto A'. Vamos con el punto B. Acá lo tenemos a la izquierda. Aquí lo estoy señalando. Este punto B está a 1, 2, 3, 4 unidades del eje de simetría. Entonces, hacia el otro lado, ¿verdad? Reflejando, el punto homólogo también debe estar a 4 unidades de distancia. 1, 2, 3, 4. O sea que aquí debería de caer el segundo punto. Muy bien. Y así, jóvenes, vamos a reflejar el resto de los puntos de la figura, ¿verdad? Contando la distancia del punto original al eje de simetría. Y ahí tendríamos ese cuadrilátero reflejado. Vean que nuestro eje de simetría es como el espejo, ¿verdad? La idea del espejo. Ahora analicemos las coordenadas. Por ejemplo, allá a la izquierda, que es la figura original, ¿verdad? La que me estaban dando, tengo que las coordenadas del punto A son menos 3,4. Vamos a ver cuáles son las coordenadas de su punto homólogo. 3,4. Vamos con la de B, que es menos 4,1. Y la del homólogo vemos que es el P', que dice que es 4,1. En el caso del punto C, el de color rojo, vean que las coordenadas son menos 3,-1. Su homólogo, que es el C', tiene coordenadas 3,-1. Y lo mismo con el punto D, que sería el punto ubicado en menos 2,1. Y el D' en 2,1. Si comparamos, sucede algo parecido a la reflexión anterior. Solo que aquí, por ejemplo, tengo menos 3,4 en A y en A' 3,4. Cambió el signo de la X. O sea, es las mismas coordenadas, solo que con la X con signo contrario. Lo mismo en B. Tengo menos 4,1 y en B' 4,1. O sea, cambié el signo de la X. Y así sucede con todos los puntos. Entonces, en general, siempre que yo tenga un punto cualquiera en el plano X, Y y decida hacerle una reflexión con respecto al eje Y, entonces las coordenadas van a ser menos X, Y. O sea, agarro el mismo punto y le cambio el signo a la X, perdón. O lo hacemos gráficamente, ¿verdad? Aquí yo le estoy dando las dos opciones. La forma gráfica, que es dibujar el puntito y contar la distancia con respecto al eje, a cualquier eje. O aplicar la fórmula que tenemos acá a la derecha. Bueno, ahora vamos a trabajar una reflexión sobre una recta X igual a. Recordemos que las rectas, cuando son X igual a, X igual 5, X igual 3, es una recta que pasa por el eje X en ese punto específico. Entonces vamos a ver. Tengo un punto A y quiero hacer una reflexión
sobre esa recta. Vean que ya no es el eje Y ni el eje X, es otra recta. Específicamente, vean acá arriba dice X igual 1. O sea, es una recta que al eje X lo corta en el 1. Entonces, para que corte al eje X, definitivamente tiene que ser una recta vertical. Entonces, la misma idea, muchachos. ¿A dónde estaría el punto homólogo? Yo veo que el punto A está a 1, 2, 3, 4 unidades del eje. Entonces, nuestro punto homólogo, nuestro reflejo, tiene que estar del eje a 4 unidades en la otra dirección. 1, 2, 3, 4. Aquí debería de caer el punto. ¿Lo ven? A'. Si tenemos un punto B, por ejemplo acá, aquí lo vemos, B está a 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de nuestro eje de simetría. Entonces nuestro punto homólogo debe estar a 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Ok, vamos a ver dónde cae el punto, exactamente ahí. Tenemos un tercer punto C, que este punto C, viendo acá abajo, está a 1, 2, 3 unidades con respecto al eje de simetría. Entonces su homólogo tiene que estar a 1, 2, 3 unidades. Ahí debe caer su punto homólogo o su reflejo. Y esos podrían ser, por ejemplo, los lados de un triángulo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos reflejando toda la figura, ¿verdad? Entonces ya vamos viendo que si a mí me dan una figura y yo necesito reflejarla, entonces si la figura es un polígono, lo más práctico es hacer el reflejo de sus vértices y ya luego se une la figura y vean que claramente aquí ya se ve que esta figura de color azul es el reflejo de la figura de color rojo con respecto a la recta X igual 1. O sea que este es el espejo. Ahora seguimos en una reflexión sobre la recta Y igual a. Ahora pensar en una recta de esta forma es una recta que atraviesa al eje Y en un punto específico. O sea, definitivamente para atravesar al eje Y tiene que ser una recta horizontal. Entonces veamos por ejemplo. Tenemos esos 3 puntos, que de hecho van a ser los vértices de ese triángulo. Yo voy a hacer una reflexión con respecto a esa recta Y igual 2, esa que apareció ahí en color rojo. Y igual 2 es una recta que al eje Y lo está cortando en el 2. Veámoslo acá, al eje Y lo está cortando en el 2, por eso es que tiene que ser una recta horizontal, ¿verdad? Ahora sí, vamos a hacer aquí los mismos conteos de distancias. Si el punto M está a 1, 2, 3 unidades del eje de simetría, el punto homólogo tiene que estar a 1, 2, 3 unidades del eje de simetría. Ok, bueno, acá empezamos con el punto P. Entonces el punto P está a 1 unidad, entonces su homólogo tiene que estar a 1 unidad. Ahora sí, el punto M. Vean que de M al eje de simetría hay 3 unidades, 3 espacios. Entonces del eje de simetría al homólogo tienen que haber 3 unidades. Y lo mismo sucede con el punto N. Hacemos el conteo respectivo. Y ya ahí tendríamos el reflejo de ese triángulo con respecto a la recta Y igual 2. Ok. Otra recta que nos puede servir como eje de simetría es la recta Y igual X. Ok, por ejemplo, tenemos un punto acá, otro punto por acá, otro punto por acá y uno más acá. Tenemos esos 4 puntos. Si de hecho podemos ver lo que son los lados o los vértices, perdón, de ese cuadrilátero. Vamos a hacer una reflexión de la recta Y igual X. Importante, esa recta que acaba de aparecer ahí se llama Y igual X. Vean que es como una especie de diagonal. Y se llama Y igual X porque pasa por los puntitos 1,1, 2,2,
3,3, 4,4 y así sucesivamente, o sea, donde la x es igual a la y. Entonces, siempre que nos hablen de la recta y igual a x, tenemos que dibujarla en esta dirección y pasando por estos puntos en específico. Aquí nosotros también lo vamos a hacer contando, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado porque ya no son cuadritos completos, sino que pasa como por en medio de los cuadritos. Por ejemplo, el punto, vamos a ver, el punto A'. Vean que si yo agarro el punto A, atraviesa un cuadrito, dos cuadritos. Los atraviesa como en forma diagonal, entonces tiene que haber la misma distancia, un cuadrito, dos cuadritos atravesados. ¿Ok? Luego, ese es B'. Vamos a ver, el punto original que es B está a uno, dos cuadritos exactos, pero vean que es de forma diagonal que los estamos contando. Entonces, en la otra dirección tengo que contar también 1, 2 cuadritos y aquí está su punto homólogo. Lo mismo sucede con el punto C. Vean que el punto C con respecto al eje está a medio cuadrito. Entonces su homólogo también tiene que estar a medio cuadrito. Y así lo mismo con el punto D. Entonces si unimos esos puntos ya nos queda que corresponde a la imagen del cuadrilátero de color rojo. O sea, el original. Ahora, algo importante, jóvenes, que sí hay que recalcar es que cuando uno cuenta esas distancias del punto al eje de simetría, siempre son segmentos que son perpendiculares al eje de simetría, o sea, segmentos que forman ángulos de 90, como por ejemplo acá, con el eje de simetría, ¿verdad? Entonces eso se tiene que cumplir siempre. No pueden ser segmentos inclinados o torcidos, sino tiene que ser segmentos perpendiculares al eje de simetría. Veamos acá, por ejemplo, analicemos el punto A, 1,5. Si yo me doy cuenta y vean ahí abajo el punto A' me quedó 5,1. El punto B quedó, o el punto B originalmente era menos 1,3, ahora nos está quedando su homólogo allá abajo, 3, menos 1. El punto D nos está quedando 3,4, era el original, y ahora el homólogo es 4,3. El punto C es 1,2 y su homólogo es 2,1. Entonces, ¿qué estamos observando ahí? Si yo comparo, por ejemplo, el punto A con su homólogo, lo que pasó fue que se le dio como vuelta, se invirtieron sus coordenadas. Si yo analizo o comparo el punto B con su homólogo, con B', vemos acá que también sucede lo mismo. Las coordenadas se invierten. Entonces, podríamos aquí sí hacer una generalidad, escribir una generalidad y decir que dado un punto x, y, las coordenadas de dicho punto, al aplicarle una reflexión respecto a la recta y igual a x, serán y, x. O sea, simplemente si a mí me dan un punto y tengo que encontrar sus coordenadas al reflejarlo en esta recta, simplemente le doy vuelta al par ordenado, ¿verdad? Entonces ya sabemos que esta reflexión la podemos hacer de manera gráfica, como lo acabamos de hacer, contando distancias, o bien lo podemos hacer aplicando esta formulita, ¿verdad? Y vamos a analizar, jóvenes, también la reflexión sobre la recta y igual menos x. Vean que esta recta es muy parecida a la anterior era y igual x. Esta es y igual menos x. Vamos a ver cuál es la diferencia a nivel gráfico. Tenemos un punto A, ¿ok? Y la recta y igual menos x es una recta muy parecida a la otra, solamente que aquí la estamos dibujando en la otra dirección. A cada punto se le asocia su mismo valor, pero con signo contrario. 1 con menos 1, 2 con el menos 2, 3 con el menos 3, menos 1 con el 1, menos 2 con el 2, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces esa va a ser la recta y igual menos x. Gráficamente la reflexión la vamos a hacer igual, contando distancias. Si yo aquí tengo, por ejemplo, mi eje de simetría y tengo el punto A, yo
mido la distancia en forma perpendicular del punto al segmento, en este caso hay medio cuadrito. Entonces mido el otro medio cuadrito y sé que su punto homólogo tiene que estar acá. Ok, ahí estaría la prima y vean que esa es como esa recta inclinada, esa y igual menos x, pues sería como el espejo. Lo mismo haríamos con ese punto B. Vemos acá que ese punto está a 1, 2 cuadritos, ¿verdad? Siempre contando en forma perpendicular. Entonces su homólogo tiene que estar a 1, 2 cuadritos. Su homólogo tiene que estar más o menos, tiene que estar acá de hecho. Vamos a ver si es cierto. Muy bien. Ahí estaría su homólogo. Ahí tenemos un punto C. Está a un cuadrito y medio. Entonces, el homólogo o el reflejo del punto C tiene que estar a un cuadrito y medio también. Ok, ahí lo tenemos, C'. Esos podrían ser los vértices de un triángulo, ¿verdad? O sea que me están dando originalmente el triángulo ABC, el triángulo de color rojo, y al reflejarlo sobre la recta y igual menos x, me queda el triángulo A'B', C', ¿verdad? Entonces en ese caso, lo que haríamos si me dan el triángulo o cualquier figura es reflejar sus respectivos vértices y luego unirlos. Pero al igual que el anterior, también tenemos una generalidad. Analicemos puntos acá. Por ejemplo, el punto A, allá apareció en pantalla, tiene coordenadas menos 3,2. El A' tiene menos 2,3. El punto B tiene coordenadas menos 4,0, B' 0,4. El punto C menos 2,-1, el punto C' 1,2. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, si comparamos el A con el A' con su homólogo, se están invirtiendo los números y además se está cambiando el signo en ambos. Por ejemplo, en el C es menos 2,-1, aquí es 1,2. Se intercambiaron los valores, pero además también se les cambió el signo. Y así está sucediendo con todos los demás. Entonces, podríamos también aquí escribir una generalidad y decir que dado un punto x, y, las coordenadas de dicho punto, al aplicarle una reflexión con respecto a la recta y igual menos x, serán menos y, menos x. O sea, eso quiere decir que si a mí me dan un punto, una de dos, o lo hago gráficamente como hemos hecho en todos los ejemplos, o simplemente le aplico esta fórmula. Si me dan, qué sé yo, el punto 5,3, entonces yo sé que al aplicar esta fórmula, las coordenadas de su homólogo van a ser menos 3, menos 5. O sea, se cambian los valores, pero se les cambia el signo también. Ok, y esta sería la forma, jóvenes, de analizar o de trabajar con el tema de simetrías axiales y de reflexiones. Importante, ¿verdad? Ver que en el caso de las reflexiones los trabajamos de dos maneras, de la manera gráfica, y en casi todas las reflexiones tenemos una manera de generalizar, ¿verdad? Como una especie de fórmula. Solo en el caso de la recta x igual a y y igual a no tenemos una fórmula específica, entonces ahí definitivamente lo manejamos de manera gráfica. Bueno, espero que este video les sea de mucho provecho y cualquier consulta no olviden contactarse con su respectivo profesor por medio del chat de Teams en el horario establecido para cada sección. Muchas gracias y espero que estén muy bien.